periodismo investigativo. Tal vez no haya un momento más decisivo en la historia de la aviación que la Segunda Guerra Mundial. Es un hecho que en épocas de crisis y en épocas de guerra se hacen avances tecnológicos y se hacen desarrollos científicos como nunca antes, porque es una cuestión de supervivencia. Pues les hemos contado a ustedes que después de la batalla de Francia, que se perdió porque los Panzer alemanes dieron la vuelta por las Ardenas cuando nadie creía que eso era posible, y cayeron sobre el norte de Francia y cayeron sobre Dunkerque y se salvaron las tropas inglesas y francesas estacionadas en Dunkerque porque Hitler se quedó dormido. Este cuento ya lo hemos repetido varias veces. Entonces, ¿qué quedaba? Quedaba la batalla de Inglaterra y los ingleses lo sabían. Se levantaron muchas voces para decir no, negociamos con Hitler. Y Hitler estaba muy deseoso de negociar con Inglaterra. La guerra real que quería Hitler era la guerra del Oriente, la guerra con Rusia. Hitler manifestó muchas veces cierta forma de simpatía hacia Inglaterra. No quería esa guerra, pero no tuvo más remedio. Y no tuvo más remedio porque se encontró con Churchill y les dijo: a este hombre y a esa ideología y a esa manera de concebir el mundo, a esa concepción del mundo, no le vamos a entregar el Imperio Británico. Y el Imperio Británico era medio mundo. Entonces los ingleses dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enfrentar a Hitler. ¿Y cómo hay que enfrentarlo? Eso no era una batalla marítima, eso no era con tropas desplegadas en tierra, esa era la gran batalla aérea, que fue lo que se llamó la batalla de Inglaterra. Alemania venía extorsionando al mundo, amenazando al mundo con su gigantesca fuerza aérea que estaba en manos de Goering. Goering fue el hombre de la Luftwaffe, de la Fuerza Aérea Alemana, que chantajeaba al mundo con su realidad operacional y con su tecnología, pero también con una cantidad de mentiras y de leyendas que fueron fabricadas a propósito para impresionar a los eventuales enemigos. Entonces, muchos países se rindieron porque decían: se nos viene encima la aviación alemana y nos vuelve pedazos. La Gran Bretaña resolvió aceptar el desafío y empieza la fabricación masiva de aviones y empieza esa lucha por mejorar en la velocidad, en la capacidad, en la puntería del armamento que iba con las naves. Y esto es una época apasionante. La historia de los cazas, la historia de los bombarderos, los famosos Hurricane, los Spitfire, los Stukas alemanes, toda la historia de la aviación tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial se habían sentado las bases y había que ver pues en los aviones en los que se combatía y los éxitos que se tuvieron, pero en la Segunda Guerra Mundial y especialmente en la batalla de Inglaterra fue la época de la aviación, que es todo un cambio también en la historia militar. El único país que en medio de un conflicto ha resuelto silenciar su fuerza aérea o disminuirla y dejarla en lo que se llama la línea muerta fue Colombia. Eso no hay otro antecedente. Juan Manuel Santos es un punto de referencia y Luis Carlos Villegas son puntos de referencia en la historia militar del mundo, porque tenían una ventaja apabullante, total, en el manejo del aire y renunciaron a él. Y con los efectos que conocemos. La batalla de Inglaterra fue la gran batalla del aire. Tanto que el combate fue el combate en el aire, donde los aviones alemanes se encontraron con unos aviones ingleses mucho menores en número, pero que estaban defendiendo su territorio, que estaban defendiendo su vida. Y esto suponía bombardeos enormes sobre las ciudades británicas y especialmente sobre Londres. Pero estaba Churchill que decía: no puedo ofrecerles a ustedes nada distinto de sangre, sudor y lágrimas. Y a eso se sometió el pueblo inglés. Y venían las alarmas y la gente se metía en los subterráneos, muchos de ellos los subterráneos dispuestos para el paso del metro, a ver de qué tamaño, de qué intensidad
era el bombardeo que trataban de evitar las fuerzas inglesas. Eso terminó, esa batalla terminó y esa batalla la ganó Inglaterra. Y por eso pudo decir el mismo Churchill, nunca tantos le debieron tanto a tan pocos. Los héroes del aire en Inglaterra, los pilotos que se batieron como leones y que ganaron la batalla. Hay que decir, es lo cierto, que Goering estaba muy acosado por Hitler porque Hitler quería la batalla verdadera que era para él, que era la batalla en Rusia, la invasión a Rusia y la búsqueda por el Oriente del destino histórico que Alemania tenía por el Oriente. ¿Qué influyó más? Influyó más el afán de Hitler por crear un segundo frente con la Operación Barbarroja en la lucha contra Rusia, o influyó más la capacidad de la Gran Bretaña, de Inglaterra, por desarrollar una fuerza aérea capaz de soportar la batalla de Inglaterra. Fue una batalla tremenda, desoladora, brutal, donde los ingleses se batieron como leones y se salvaron. Y quedó a salvo el ejército inglés, lo que quedaba del ejército francés, y ahí se sentaron las bases de lo que sería después tanto la guerra en el África como la invasión a Normandía y el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero todo quedó librado al éxito de lo que llamamos la Batalla de Inglaterra, que se desencadenó en unos días como los de ahora, en agosto, pero del año de 1940.